Muy buenos días, el tema de hoy es la mente de Cristo. Vamos al libro de 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas personas, cuando uno les habla a un cristiano de cómo están sus pensamientos, sus actitudes, su manera de hablar y de expresarse, dicen: yo tengo la mente de Cristo, mi mente está enfocada en la mente de Cristo. Para usted poder tener la mente de Cristo es importante que usted conozca la palabra, que usted vaya a la luz de la palabra y que la palabra sea renovando su mente y restaurando su mente. Él dice que esta mente de Cristo opera en la sabiduría de Dios, y él dice que esa es la sabiduría que había estado oculta en siglos pasados. Porque como lo dice en 1 Corintios 2:7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó esta sabiduría para que viniera esta sabiduría a través de Jesús de Nazaret. A través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos daría esa sabiduría. Y también Él nos indica allí que esto de la sabiduría de Dios, que había estado oculta y que fue considerada un misterio, solamente puede ser entendida por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Él dice que el hombre natural no puede ni siquiera entender, no puede ni percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque necesita algo que el hombre natural no tiene y que él le llama discernimiento espiritual. Y él dice que hay que discernirlas espiritualmente. Hay cosas en las cuales usted no las puede entender con la lógica ni con la mente humana, sino con el Espíritu. A través del Espíritu usted puede entender y comprender lo que el Señor quiere hablar o quiere darle a conocer en sus misterios. Y esos misterios el Señor los revela a través de su palabra. Ahora dice allí que nosotros ya tenemos, no es que vamos a tener, es que ya tuvimos, sino que tenemos. Esa palabra es importante porque esa palabra viene de una palabra griega que se conoce como eco, y en su raíz etimológicamente significa que tienes la habilidad. Es equivalente a decir: tú tienes el recurso para hacerlo. Tú puedes tenerlo, tú puedes tener la mente de Cristo. ¿Por qué podemos tener la mente de Cristo? Porque cuando usted se sumerge en los ríos de su espíritu, que es su palabra, a través del conocimiento de la palabra, podemos entender lo que el Señor nos quiere hablar. A los que tienen el Espíritu de Dios, a los que tienen la mente de Cristo, Él nos está diciendo: ustedes, sí, los de Corintios, lo que les hablaba ahí Pablo a los de Corintios, pueden ustedes tener el recurso y pueden ustedes tener la mente de Cristo, ya que les es dado, ya que se requiere para poder entender la sabiduría de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios mismo, que ha venido a hacer residencia en nuestras mentes y en nuestros corazones. La frase que él utiliza para poder decirnos que podemos nosotros tener la mente de Cristo es que tenemos la mente de Cristo. La otra palabra que compone esa frase es importante también: la mente. La palabra en el griego es la palabra mente, nou. Esa palabra se define como el asiento de la conciencia. La conciencia reflexiva. Esa conciencia reflexiva es en realidad lo que compone la reflexión del entendimiento, que nos da la capacidad y el poder para entender y discernir lo que el Señor quiere darnos a entender y a conocer a través de su bendita palabra. En nosotros podemos tener esa capacidad para comprender y entender lo que el Señor nos quiere hablar. Porque cuando la palabra de Dios dice que lo espiritual se puede discernir espiritualmente, usted no puede traer cosas de Dios a la lógica, porque Dios no se mueve en la lógica, Dios se mueve en lo espiritual, para que usted pueda entender y conocer lo que Dios tiene para su vida. En la Biblia la palabra la mente se usa de diferentes maneras. Por ejemplo, se usa para describir la facultad intelectual o la capacidad de una persona que tiene para entender cosas, para crear criterios. No todos tenemos la misma capacidad mental, porque no todos tenemos en muchas ocasiones esa facultad de poder entender cosas complejas, cosas que no se pueden muchas veces discernir con la mente humana, pero muchas veces se pueden entender en el Espíritu, se puede entender directamente en el discernimiento del Espíritu de Dios. Pero es cuando nosotros entramos en esos tiempos de intimidad con Dios y le pedimos al Señor que traiga entendimiento a nuestra mente, que traiga conocimiento y revelación a través de su palabra, que podamos entender lo que Él tiene para con cada uno de nosotros y poderlo comprender y discernir espiritualmente. Mi estimado hermano, yo lo quiero llevar a que usted pueda entrar en esos tiempos de intimidad y de oración, para que usted pueda entrar también y buscar de Dios en la intimidad con la palabra, con la oración.
la oración en la cual usted encontrará entendimiento en lo que usted está viviendo, en lo que usted está pasando, pero también en la lectura bíblica. Usted debe tener hábitos espirituales, y esos hábitos espirituales es que usted tenga un orden para leer la palabra de Dios. Hay personas que ponen el dedo en la Biblia y dicen, voy a ver que Dios me hable aquí en esta palabra, a ver qué Dios me dice en esta palabra. No, la Biblia no es un agüero, la Biblia es el libro de los misterios de Dios. Pero cuando usted toma un orden para leer la palabra, usted puede entender lo que Dios quiere hablarle a diario. A diario usted debe leer el libro de Proverbios. Los Proverbios son 31 capítulos. Ese libro lo escribió Salomón, donde habla sobre la sabiduría. Esa sabiduría es donde Dios nos quiere hablar a diario. Por eso es un proverbio para cada día acorde a la fecha. Son 31 capítulos, es 31 días que se debe leer cada día acorde a la fecha. Se debe leer salmos, por lo menos en la noche usted procura leer 2, 3, 4 salmos en voz alta, porque los salmos le traen paz, armonía, confianza, seguridad. Debe de tener usted un libro para leer en el día, un libro en la Biblia. Puede empezar por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta que usted no termine de leer ese libro, Mateo, no pasas a leer Marcos, luego Lucas. ¿Para qué? Ahí es donde Dios le va a hablar a usted a diario. Cuando es que usted tiene un orden en la palabra del Señor, le habla y usted puede decir claramente, yo tengo la mente de Cristo porque el Señor me habló hoy en el proverbio, porque el Señor me está hablando en el libro de Mateo, porque el Señor me habló en el libro de Salmos, porque el Señor se está revelando a mi vida, y es donde usted tiene conocimiento y claridad de lo que usted está viviendo. Que cuando a usted se le presente una situación, alguna dificultad, usted va y le pide al Señor que a través de lo que usted está leyendo le hable. Señor, háblame a través de tu palabra. Yo tengo la mente de Cristo y necesito que como la mente de Cristo tú traigas conocimiento y entendimiento a mi vida, y le puedo asegurar, mi estimado hermano, que usted entenderá y comprenderá lo que está viviendo, lo que está sucediendo a su alrededor a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.